Entonces, ok, pues bienvenidas y bienvenidos todos a otra sesión del Seminario de Divulgación de Tesis. Y en esta ocasión tenemos a Francisco Alvarado, que nos va a hablar acerca de el método de Brownian-Stone-Siebert para resolver ecuaciones trascendentales. ¿Vale? Entonces, pues Francisco, pues te dejo que nos platiques de tu tesis y pues cualquier cosita, por aquí andamos, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, gracias a los organizadores del seminario de divulgación de tesis por aceptar mi plática. Y vamos a comenzar. Este fue un trabajo de mi tesis de licenciatura. Entonces, vamos a comenzar, pues para que todos estemos en contexto, viendo que es una ecuación trascendente o a qué me voy a referir con una ecuación trascendente. Y pues una ecuación trascendental, lo que vamos a estar conociendo como tal, va a ser una igualdad entre dos expresiones matemáticas en las que aparecen una más incógnitas relacionadas mediante operaciones matemáticas que no son únicamente polinómicas o algebraicas. Y con polinómicas, pues literalmente me refiero a que no sean expresiones como x cuadrada más uno igual a cero, o cosas así, o raíz cúbica de 3 menos 2, ese tipo de expresiones algebraicas, y cuya solución no puede obtenerse empleando solo las herramientas propias del álgebra, que son sumas, restas, multiplicaciones y extracciones de radicales. Unos ejemplos sencillos es, por ejemplo, por e a la x igual a uno, es una ecuación trascendental debido a la exponencial. Coseno de x igual a x, y esta otra, logaritmo de x menos uno más x igual a 2 a la x. Eh, entonces, para ese tipo de ecuaciones, pues siempre surge una pregunta de cómo resolverlas. Y entonces, al ser ecuaciones trascendentales, pues ya que tienen su propio nombre, pues eso quiere decir que son complicadas, ¿no? Las formas más normales de resolver este tipo de ecuaciones son con aproximaciones numéricas. Literalmente aproximar la solución, acercarse, graficar y agarrar punto cada vez más cercano y ir aproximando. Como métodos del punto fijo, hay teoremas de punto fijo que te dicen que si tú evalúas una función varias veces, el límite de esas evaluaciones te da la solución. Ese serviría, por ejemplo, para la segunda ecuación, que es un punto fijo. Métodos con derivadas, como el método de Newton para aproximar soluciones de ecuaciones. O si no, como Ramanujan, pues que te diga Dios la respuesta, porque si no, no va a haber de otra para resolverlas. Eh, en particular, también hay veces en las que ecuaciones transversales sí se pueden resolver de forma sencilla, por así decirlo, y sin recurrir a herramientas complicadas. Eh, no sé, por ejemplo, unas ecuaciones 2 a la x igual a 3 a la x, esa es una ecuación trascendental, pero sin embargo la solución es pues sencilla. En cierto sentido, le calas un poco y vas a encontrarla. Pero en general no se pueden resolver de forma fácil. Entonces, de aquí entra a otro método que se llama el método de Bordensson-Siebert, que se estudia en el ámbito del análisis complejo. Y para dar una introducción también, en el análisis complejo existen también herramientas para lograr el objetivo de encontrar soluciones de ecuaciones trascendentales. Una de las principales y más importantes es el que se conoce como el principio del argumento o el teorema de Roche, que ese es otro teorema diferente al principio del argumento. Sin embargo, aquí el método de Burnstein-Seward, el principio del argumento más que nada te dice cuántos ceros hay en una región. Te dice que si tú tienes una función y tú puedes saber cuántos ceros hay en una cierta región. Y el teorema de Roche te da condiciones para las cuales dos funciones distintas tienen la misma cantidad de ceros. Entonces, ambos principios, ambos teoremas te hablan sobre la cantidad de ceros, más no te dan la solución como tal. Entonces aquí es donde entra la escena el método de Brownian-Stone que nos va a permitir encontrar los ceros de ciertas funciones trascendentales de forma explícita. En concreto, vamos a poder descomponer a cierto tipo de funciones f de la siguiente manera, como una exponencial por una función s, donde esta función L va a ser una función que va a contener información de la singularidad de la función f, y la función s va a resultar ser una función racional, es decir, un cociente de polinomios. Por lo tanto, si s, como aquí tenemos una exponencial y esta exponencial nunca se anula, los únicos ceros de f van a ser los ceros que tenga la función s. Y como s es una función racional, es decir, un cociente de polinomios de nuevo, pues los ceros de esta función racional van a ser los ceros de un polinomio. Entonces la función f va a tener los ceros de un polinomio, que en muchos casos va a ser de grado bajo y se va a poder encontrar de forma sencilla y, como dije, explícita el cero.
Entonces, para llegar a ese resultado, vamos a necesitar tres ingredientes. El primero va a ser las integrales de Cauchy. El segundo va a ser el comportamiento de estas integrales en los extremos de la curva donde estamos integrando. Y el tercero va a ser el llamado problema de Privalov. Entonces, comenzamos con las integrales de Cauchy. Entonces, vamos a tomarnos una curva regular simple, es decir, una curva que no se cruza a sí misma ni tenga picos. No necesariamente cerrada, es decir, puede ser una curva sin que sea un círculo, por ejemplo. Si es cerrada, a gamma la vamos a asumir orientada positivamente y vamos a tomar una función h definida sobre la curva, continua por partes, y un punto que no esté sobre la curva. Entonces esta función, 1/2pi integral sobre la curva gamma h de t sobre t menos z, es conocida como la integral de Cauchy formada por h. Entonces, si gamma no es cerrada, esta función f va a resultar ser única. Y si gamma es cerrada, entonces en cada componente, ¿no? Si la curva gamma es cerrada, vamos a tener algo que está dentro, el interior y el exterior. Y en cada una de esas componentes, esta función va a definir una función analítica. Pero pues en general la función que se define adentro y la afuera no van a tener nada que ver entre sí. Entonces un ejemplo, el ejemplo más sencillo es uno que se trabaja, un ejemplo básico en la variable compleja es si le tomas gamma a cualquier curva cerrada y h la función constante uno, la integral de Cauchy 1/2pi, 1 sobre t menos z sobre la curva gamma. Vale uno si z está en el interior de gamma y vale cero si está en el exterior. Que valga cero en el exterior es una consecuencia del teorema de Cauchy, ya que esta función aquí adentro va a resultar analítica, entonces va a ser cero en la integral. Entonces, si nos fijamos, nosotros nos tomamos un punto que no esté sobre la curva. Pues ¿por qué? Pues porque si estas t que me estoy tomando, las t recorren la curva. Entonces, si z está sobre la curva, entonces esta t en algún momento va a ser igual a z y esta cosa se va a indeterminar. Entonces en un principio no puedo definir estas integrales de Cauchy sobre la curva. Entonces para una comprensión completa de las integrales de Cauchy nosotros vamos a querer darle un valor para puntos sobre la curva y para ello vamos a definir lo que es el valor principal de una integral. Que esto es similar a lo que se define como valor principal también para integrales reales y se construye de la siguiente manera. Vamos a tomar el punto T0 aquí en la imagen que me figura una, un punto sobre la curva. Vamos a agarrarnos una circunferencia alrededor de ese punto, de radio ρ, suficiente y con ρ suficientemente pequeño para que interseque a la curva en al menos dos puntos, porque si ρ es muy grande, pues puede ser que ni siquiera esté dentro de la curva. Entonces, suficientemente pequeño para que toque en al menos dos puntos. Entonces nosotros vamos a definir a la curva gamma sub ρ como este cachito de aquí, y toda la demás curva va a ser lo demás. Entonces, si nosotros definimos esta integral f de z como la integral sobre gamma menos gamma sub ρ, es decir, va a ser esta curva en negro sin la parte roja, entonces esta integral sí va a existir, ya que la t nunca va a tocar este punto t0. Va a existir para todo ρ. Y entonces, si nosotros hacemos tender a ρ a cero, pues este círculo se va a hacer tan pequeño hasta que sea exactamente el punto. Si nosotros tomamos este límite cuando ρ tiene cero y existe, esta sigue existiendo esta integral, entonces ese valor lo vamos a llamar el valor principal de la integral para z igual a t0. Y entonces vamos a definir que para puntos sobre la curva, esta notación de aquí va a querer decir este límite de acá, el valor principal. Entonces, retomando el ejemplo uno, nosotros haciendo este análisis podemos ver que para puntos sobre la curva resulta que esta integral o el valor principal de esta integral vale un medio. Y lo cual es un poco curioso, ¿no? Afuera vale cero, adentro vale uno y justo sobre la curva, que es como la mitad ahí, entre los dos caminos vale un medio. Vamos a ver que esto no es tan curiosidad. Vamos a ver un poco más adelante por cómo se relacionan estos tres valores para puntos en el interior, en el exterior y sobre la curva. Aquí hay un ejemplo sobre una curva que no es cerrada, porque este ejemplo es para una curva cerrada y compleja. Entonces vamos a ver un ejemplo de una integral real y con una curva que no es cerrada. Entonces vamos a tomar dos números reales con a menor que b y nuestra curva va a ser el intervalo a, b. Entonces vamos a tomar un valor ahí adentro. Entonces esta integral de aquí, definida de esta manera, pues así definida sola no convergería porque esta t en algún momento va a ser igual a la chi. Entonces esta cosa diverge, va a tener ahí, se va a cortar.
Pero si la interpretamos como el valor principal, pues esta cosa va a resultar igual al logaritmo 1/2pi, el logaritmo de b menos chi sobre chi menos a. Entonces, vemos que el valor principal pues, nos ayuda para definir integrales de forma completa, por así decirlo, donde la integral normal no convergería. Y algo curioso y que vamos a también hacer notar más adelante es que el resultado de esa integral, de hecho, si nos fijamos este logaritmo, si b, si chi es igual a b, este logaritmo se hace cero, es decir, se va a menos infinito. Y si chi es igual a a, pues aquí se determina también 1/0. Entonces, a pesar de que la función de aquí h es uno, el resultado de la integral puede ser que no esté definida en los extremos de la curva. En este caso en A y en B. Entonces, como lo dije, estos ejemplos muestran que el valor principal existe cuando el valor de la integral ordinaria no lo hace. Entonces vamos a ver una condición simple para la existencia del valor principal de una integral, ¿no? Porque en un principio pues, no sabemos cuándo existe o no este límite. Pero vamos a dar una condición suficiente para que exista dicho límite. Entonces esta condición se llama condición de Holder. Entonces te tomas un cerrado sobre los números complejos, una función definida en ese omega y un punto dentro del dominio de la función. Entonces decimos que H satisface la condición de Holder o es Holder continua en el punto T0 si se cumple esta desigualdad. Y si alguien conoce un poco del tema, esto se parece a la condición Lipschitz, pero en el caso de la condición Lipschitz, esta gamma es igual a uno. Y esto se tiene que cumplir para todo punto suficientemente cercano a T0. Ahora, si la función h cumple la condición de Holder para todo punto sobre el omega, con las mismas constantes decimos que h satisface la condición uniforme de Holder, o que es uniformemente Holder continuo. Y al conjunto de todas las funciones definidas en omega que satisfacen la condición uniforme de Holder, con este exponente gamma la vamos a denotar por lip sub omega de gamma, donde gamma la vamos a tomar entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1 nada más? Porque se puede probar que si gamma es mayor que 1, las únicas funciones que cumplen esta desigualdad son las funciones constantes. Entonces solo nos va a interesar este caso. Muy bien, entonces esta condición de Holder o esta Holder continuidad es la condición suficiente para que exista el valor principal. Y esto se puede ver en el teorema 1. Si nos estamos en las mismas hipótesis, una curva cerrada o un arco suave simple, un punto en el interior y una función continua por partes, que sea Holder continua en ese punto, en Z0. Entonces la integral de Cauchy formada por H existe para z igual a Z0 como integral de valor principal. Y más aún si tenemos que la curva gamma es cerrada, entonces el valor principal de la integral, que es esta f de Z0, va a ser de hecho igual a esta integral de aquí, más un medio de h de Z0. Donde esta integral de aquí sí existe, ya existe como una integral ordinaria. Entonces nosotros podemos obtener el valor principal mediante esta expresión de aquí. Si retomamos el ejemplo visto antes, aquí en este caso nuestra función f es esta integral de aquí. Ahí. Si nos fijamos aquí sale el 1 medio, ¿no? En este caso del ejemplo, la función h es 1. Entonces de aquí es donde sale el 1 medio. En puntos interiores, esta integral de aquí resulta ser igual a 1 medio, entonces 1 medio más 1 medio nos da el 1. Aquí en el punto intermedio esto nos da 0, entonces por eso aquí tenemos 1 medio. Y en puntos para afuera esta integral de aquí nos da menos 1 medio y por eso nos da el 0 afuera. Entonces, ya el ejemplo 1 visto como... ah, bueno, este ejemplo también muestra que pues, las integrales cuando te aproximas por puntos por adentro te da uno, cuando te aproximas por punto por afuera te da cero, y no necesariamente es igual el valor cuando exactamente sobre la curva. Entonces nuestra siguiente tarea va a ser estudiar qué pasa en el caso general en el que te aproximes por ambos lados de la curva. Entonces, para ello vamos a necesitar definir bien qué es acercarse por puntos dentro y fuera de la curva, y sobre todo para curvas que no sean cerradas, porque para una curva cerrada es intuitivo saber, pues lo de adentro pues es lo de adentro, ¿no? Y lo de afuera lo de afuera. Pero para curvas que no sean cerradas, pues ahí no hay una definición como tal. Para ello, pues vamos a darle una definición. Entonces aquí está la definición más formal, pero pues, lo que me gustaría que se quedaran es que, pues tú piensas que tu curva es una carretera, entonces la vas recorriendo en una cierta dirección
Y entonces lo que está a la izquierda, si vas manejando, pues lo que está a tu izquierda, eso va a ser lo que vamos a llamar el interior o el conjunto de más. Y lo que está a la derecha va a ser el exterior o el conjunto de menos. Si es una curva cerrada, pues justamente el D más coincide con lo que está dentro de la curva y el D menos con lo que está en el exterior. Entonces nosotros vamos a definir a F más en un punto Z0 como el límite cuando me aproximo por puntos por adentro de la curva a ese punto Z0. Y F menos como la aproximación de F por puntos por afuera. Entonces, en el caso general, vamos a tener lo que se llama la fórmula de Sojovski. Si tomamos una curva suave, las mismas hipótesis, entonces esta integral de Cauchy va a resultar que esta integral de Cauchy va a ser Lipschitz continua, bueno, igual Lipschitz continua, Holder continua, con una cierta constante gamma, y los límites son laterales, van a existir uniformemente para todo punto sobre la curva y se van a cumplir estas fórmulas de Sojovski o de Plebesgue, que cuando tú te aproximes por puntos sobre la curva, a un punto sobre la curva por puntos en la parte izquierda, esto va a ser igual a el valor principal de la integral más un medio de h de z0. Y cuando te aproximes por puntos por la derecha o por afuera, el integral va a ser igual a la integral principal, que es esta f, menos un medio de h de z0. Y va a resultar que estas funciones f más y f menos van a estar también Holder continuas sobre la curva. Ahora, los teoremas anteriores, si nos fijamos, siempre pedimos, siempre tomamos puntos que no sean los extremos de la curva. Es decir, aquí puntos interiores. ¿Por qué? Pues porque como vimos en el ejemplo de acá atrás, pues en los extremos puede ser que no ni siquiera esté definida la función. Entonces vamos a ver qué pasa en los extremos de las integrales de Cauchy, que es lo único que nos faltaría. Y aparte la segunda parte para encontrar el método. Entonces, como quedó claro, el comportamiento que encontramos en los extremos de las integrales de Cauchy es algún tipo de singularidad. Entonces, nuestra misión va a ser saber como qué tipo de singularidad se encuentra en estas integrales. Y esto nos da el teorema 2. Si tomamos una curva narco suave y simple, cuyos extremos son T0 y T1, y suponemos que H es una función uniformemente Holder continua sobre la curva, entonces esta integral de Cauchy, cuando me aproximo a los extremos, a T0 o a T1, cumple esta equivalencia asintótica. Es decir, que va a tener una singularidad de tipo, de un tipo de logaritmo, ¿no? Que fue lo que vimos en el caso anterior. Cuando yo me aproximo al punto a los extremos, la función se comporta como un logaritmo más una función que va a ser analítica en ese punto y por una constante. Aquí. Entonces ya sabemos cómo son las integrales de Cauchy en el interior, en el exterior, sobre la curva y en el caso de que la curva no es cerrada, qué pasa en los extremos de la curva. Entonces ya tenemos un entendimiento mejor sobre cómo se comportan todas las integrales de Cauchy. Y el último ingrediente para ya ahora sí ver el método, es el llamado problema de Privalov. Entonces, el problema de Privalov es una de las aplicaciones de las integrales de Cauchy, una de muchas que tiene, y el problema de Privalov es una de ellos. Entonces, como siempre, nos vamos a tomar una curva suave, simple y positivamente orientada. Vamos a denotar por D al complemento de gamma y vamos a tomar a coma B dos funciones Holder continuas, uniformemente Holder continuas sobre la curva, tal que a de t distinta de cero para todo punto sobre la curva. Entonces el problema consiste en encontrar una función analítica en, en todo el plano complejo sin la curva, tal que f más y f menos existen para todo punto sobre la curva y se satisface esta relación. Es decir, que cuando yo me aproximo a la curva por puntos por dentro, eso va a ser igual a cuando me aproximo por puntos por afuera, multiplicado por una función A y sumándole una función B, que son Holder continuas sobre la curva. Es decir que, pues, esta relación entre aproximar por puntos por adentro y por afuera, pues, tienen una relación lineal entre ellos. Entonces, este problema de privarlo lo vamos a llamar homogéneo si resulta que la B es igual a cero, que en otros textos también es conocido como el problema de Hilbert. Entonces, vamos a considerar aparte como una solución al problema de Privalov a cualquier función que cumpla las condiciones ya mencionadas, es decir, todas estas, y que tenga lo más un polo en infinito. Esto en la tesis se prueba que se muestra que dar esta condición extra hace que las funciones, porque en general las soluciones al problema de Privalov no son únicas, y hacer que cumplan esta condición extra hace que se reduzca el número de posibilidades.
Entonces, el teorema de 4 nos dice ya cómo se ven todas las soluciones. Entonces, las soluciones al problema privado homogéneo están dados por f de z igual a esta exponencial por una función s, donde S es cualquier función analítica en C, con singularidades aisladas en los extremos de gamma y con a lo más un polo en infinito. Y la función L va a resultar ser igual a esta integral de aquí, donde aquí a de t es la función que aparece aquí. Y acuérdense, es el problema homogéneo, ¿no? Es decir, solo f más igual a por f menos. Entonces la función que satisface esa relación, pues va a resultar ser esta de aquí. O cualquiera, si se fijan, son infinitas, ¿no? Pero ya que la función S puede ser cualquier función que cumple esto que dice. Y la función L es así, es una función específica que tiene que ver con la función A. Entonces finalmente ya con esto tenemos las herramientas necesarias para plantear un método diseñado por Bernstein y Shewhart y otros para encontrar ceros de funciones trascendentes. Entonces ese es el teorema principal de la tesis y el resultado principal. Y el cual, el método como tal, casi como existen, no sé si hayan escuchado el método del círculo, el método del punto silla, que son métodos para encontrar equivalencias asintóticas a cierto tipo de sucesiones. Pues como tal, un método no es un teorema, un método es una cierta serie de pasos que tienes que hacer para llegar a un resultado. Pero Princeton, el autor Henry Shippe, en su artículo, bueno, en su libro, pues lo pudo compactar como en un tipo de teorema, el cual es el que está presentado aquí y en la tesis también. Entonces vamos a tomar gamma un arco suave y simple y una función tal que f es analítica en todo el plano complejo excepto en esa curva. Entonces a una función que, no, que sea analítica en todo el plano complejo excepto una curva, pues no hay de otra más que esa curva sea un corte de rama de la función. Entonces tiene que cumplir esto. Y acuérdense que un arco suave y simple quiere decir una curva que no sea cerrada. Dos, que f tenga a lo más un polo en infinito. Tres, que en los extremos de la curva, la función f cumple estas desigualdades. Cuando te aproximas a puntos a los extremos de la curva, cumple que la función f está acotada por abajo y por arriba, por estas expresiones con esta epsilon y esta delta. La delta es menos importante, pero la epsilon sí va a ser más importante más adelante. Cuatro, que en todo punto interior de gamma, es decir, todos los puntos sobre la curva gamma que no sean los extremos, los límites f más y f menos existen y son diferentes de cero. Y 5 los límites de la función a de t, definida como f más sobre f menos, cuando te aproximas a los extremos de la curva, existen y son diferentes de cero. Y el logaritmo de esta función es Holder continua sobre toda la curva. Entonces, si se cumplen estas 5 condiciones, la función f va a admitir esta descomposición. Entonces, esta función L es la que vimos del problema de Privalov. Y además va a resultar que la función S va a ser una función racional, cuyos ceros van a ser precisamente de la función f. Entonces, la cuarta condición de que estos límites no sean cero es ya que para que esta función x no se indetermine y para que el logaritmo de esta función tampoco se indetermine, ¿no? Ya que si el logaritmo es cero o infinito, pues se indetermina. Entonces, la prueba de esta demostración está, ya después de ver todo lo demás, se puede resumir rápido. Por las hipótesis uno 2 4 y 5 podemos construir esta función, a de t igual a f más sobre f menos. Entonces, literalmente, pues como tú defines a la función a como este cociente, pues f, esta función f va a ser solución a este problema de Privalov homogéneo. Y sí, ¿no? Ya que pues, si despejas, pues a de t pues, se define literalmente así, ¿no? Entonces, esta función está definida así para que sea solución. Pero nosotros vimos por el teorema anterior que toda solución del problema de Privalov, por el teorema 4 cualquier solución del problema de Privalov se ve de esta forma. Entonces, la función f tiene que verse de esta manera. Bueno, esta L es esta integral de aquí. Y donde S es una función que tiene singularidades aisladas, a lo más en los puntos de cero T1 e infinito. Ahora, en virtud del punto 2 y el 3 las singularidades de S en estos puntos son a lo más polos. Entonces S va a ser una función racional, es decir, un cociente de polinomios. Ya que esta expansión nunca se anula, entonces los ceros de la función f son los ceros de la función S. Entonces, saber que la función S es una función racional está padre porque eso ya nos implica que la función f tiene un número finito de ceros, pero a nosotros nos gustaría saber de forma explícita quiénes son esos ceros.
Entonces, para ello vamos a describir completamente a la función S. Entonces, claramente despejando, la función S es igual a esta función f por x exponencial. Entonces, esta relación aquí nos va a permitir calcular la serie de Laurent de S en infinito. Entonces, vamos a asumir, como nosotros comenzamos con la función f ya sabiendo quién es, vamos a suponer que conocemos su serie de Laurent de f en infinito, a saber esta de aquí, donde i es el orden del polo de f en infinito. Entonces, la serie de Laurent de esta exponencial va a ser igual a esta serie de aquí, la cual puede construirse a partir del hecho de que esta función menos L de z se puede ver como esta serie de Taylor. Estas M's son estas de aquí. ¿Esta de dónde sale? Pues de aquí. Esta función L, en realidad la podemos ver como este logaritmo multiplicado por uno sobre t menos z. Y esa uno sobre t menos z la podemos expandir en series y después intercambiar suma con integral y así vamos a obtener que la función L se puede ver como una serie donde estos son los coeficientes. Entonces, para encontrar los términos Bn, nosotros no sabemos cuáles son de esta exponencial, de e a la e. Sabemos cómo se ve la función L. Se ve como esta serie. Y ahora nosotros queremos conocer quiénes son la función B, los términos, los coeficientes B. ¿Para qué? Ah, pues porque al multiplicar f por esta exponencial, vamos a poder conocer a la función S. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son los coeficientes de esta? Pues vamos a usar la propiedad de que al derivar esta función, nos da, va a ser igual a la derivada de la función L por esta misma exponencial. Entonces nosotros podemos relacionar los coeficientes de esta exponencial con los de esta derivada de acá y vamos a obtener una fórmula de recurrencia. Vamos a tener que B0 es igual a uno y los demás coeficientes cumplen esta relación de equivalencia. Entonces podemos calcular uno por uno cuáles son. Entonces, conociendo la serie Laurent de f y esta exponencial, vamos haciendo el producto de la serie, vamos a poder construir tantos coeficientes de la función s como queramos. Sin embargo, ahora nosotros podemos, con este método y con esta relación de ocurrencia, podemos obtener tantos coeficientes de S como queramos. Pero conocer un número finito de coeficientes no basta para saber quién es la función S, ¿no? Ahí, por ejemplo, de exponencial, nosotros sabemos que es e a la x se puede ver como x a la n sobre n factorial. Si yo sé que la exponencial se puede ver como uno más x sobre uno factorial más x sobre 2 factorial y de ahí ya no sé qué más sigue, pues yo no puedo describir a la función exponencial. Entonces, para ello necesito saber todos los coeficientes como son. Sin embargo, vamos a- vamos a darnos cuenta que la función S, como la función S es una función racional, entonces se puede ver como la suma de sus partes principales, es decir, se puede ver como esta suma de aquí, más esta suma de aquí, que si nos fijamos es una suma finita, y esta de acá, ¿no? Es decir, esta suma va a depender. Esta R0 va a ser el orden del polo en t igual a cero en el punto inicial de la curva. Este R1 va a ser el orden de la función S en t igual a uno. Y esta I es el orden del polo que tenga la función S en infinito. Entonces, si nosotros denotamos por RK esos órdenes, vamos a poder obtener a la función S, vamos a ver como esta expresión de aquí. Entonces, con esto vamos a tener dos representaciones de la función S. Vamos a tener esta de acá arriba y esta de acá abajo. Entonces nosotros expandiéndose en series todas estas tres, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Vamos a poder comparar los coeficientes de esta expresión con los de acá y vamos a tener un sistema de ecuaciones para los términos AN y BN. Y con ello vamos a poner, como es un sistema de ecuaciones de N por N, vamos a obtener todos los coeficientes de esta función S y describirla completamente. Ahora nosotros nos basamos en que sabíamos cuáles eran los polos de la función S en t igual en tk, ¿no? En el punto inicial, en el final y en infinito. Entonces, de hecho, nosotros podemos saber explícitamente quiénes son esos ceros. Gracias a que la función L, si nos fijamos, la función L es una integral, ¿no? Es una integral de Cauchy, de hecho, ¿no? Aquí tienes una función dividida sobre t menos z, esto es una integral de Cauchy. Entonces, aquí es donde entra toda la primera parte de la plática. Gracias a que nosotros sabemos que esto es una integral de Cauchy, nosotros ya sabemos cómo se comportan las integrales de Cauchy en los extremos. Y como esta función es Holder continua,
pues nosotros tenemos un teorema que nos hablaba sobre qué pasaba para funciones Holder continuas en los extremos. Entonces, gracias a ese teorema y a lo que ya habíamos visto sobre integrales de Cauchy, podemos acotar el orden de los polos en los extremos y darnos cuenta, mediante algunos cálculos, que el orden de los polos se ve así. Donde está epsilon, estas epsilon que aparecen aquí, bueno, aquí sería epsilon 0 y epsilon 1, son las epsilon que aparecen aquí en el teorema. Esta epsilon de aquí. Entonces, y el orden de los polos son estos. Y entonces ya vamos a poder encontrar que ese tiene un número finito de cero, ya que es un coeficiente de polinomios. Entonces vamos a tener el resultado del teorema. Entonces esto seguramente fue medio confuso, porque así visto en seco y sin ningún ejemplo, pues, puede ser medio confuso. Todavía vamos a ver un ejemplo explícito. En la tesis di tres ejemplos para usar el método. Aquí solo voy a presentar uno que igual es el más divertido tal vez. Y vamos a ver como unas complicaciones que pueden existir del método y cómo se pueden solventar. Entonces vamos a introducir lo que es el problema de la cabra. Muy bien. El problema de la cabra es un problema de matemáticas recreativas. Este, la primera mención de este problema fue en 1748 en una revista inglesa que se llamaba The Ladies' Diary. Sin embargo, en ese entonces el problema era un poco diferente y no fue hasta 1894 donde Charles Myers publicó el problema como se conoce hoy en día. Entonces el problema de la cabra se enuncia como sigue. Vamos a suponer que aquí en este punto Q tenemos a eh, bueno, vamos a suponer, mejor lo planteo de otra forma, vamos a suponer que este círculo de aquí es un prado o es un pastal circular, donde aquí en el interior hay pasto. Entonces vamos a suponer que en este punto Q atamos a una cabra donde la cuerda que une a la cabra con este punto es de radio R. Entonces, si nosotros hacemos eso, pues la cabra puede pastar, no puede comer hasta este límite, puede comer todo lo naranja. El radio del prado circular grande es de radio R grande y la cuerda que une con el que está amarrada la cabra es R chiquita, entonces la cabra puede pasar toda esta área naranja. Entonces, el problema de la cabra nos menciona o nos plantea la siguiente cuestión: ¿de qué tamaño tiene que ser este radio R chiquita para que esta área donde la cabra puede pastar sea exactamente igual a la mitad de toda el área circular grande? ¿No? Entonces, este problema se ve sencillo, ¿no? Se ve que pues, puede ser tratado con trigonometría y demás. Entonces, la solución a este problema se puede encontrar de varias maneras, con geometría analítica, con cálculo integral mediante áreas, con geometría, además. Sin embargo, dice, y hay varias respuestas, pero en realidad todas son la misma, nada más cambia las variables. Y la que yo voy a presentar es la siguiente, ¿no? El problema de la solución de la cabra cumple esta ecuación trascendental. Seno de 2 beta menos 2 beta y coseno de beta igual a pi medios, donde el radio que tiene que tener la cabra para pasar la mitad de todo el prado circular es igual a 2 por el coseno de la solución de esta ecuación trascendental por el radio grande, ¿no? Ya que el radio chiquito pues tiene que ser proporcional en alguna cierta medida al radio grande. Por métodos numéricos o de aproximación podemos ver que podemos encontrar la solución de esta ecuación y al evaluar en 2 coseno de beta, pues esa solución es aproximadamente 1.158, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el radio grande es de radio 1, el prado circular es de 1 kilómetro, por así decirlo, pues la cabra tiene que estar, el radio con el que está amarrada la cabra tiene que ser de 1.15 kilómetros para que pueda pasar exactamente la mitad del prado. Entonces, esta ecuación de aquí arriba, en un principio no tiene una solución analítica de forma cerrada, ya que, como dijimos, es una ecuación trascendental. Pero en 2020, una persona llamada Ingo Ulrich obtuvo una fórmula cerrada. La fórmula cerrada que él obtuvo fue esta. Si nos fijamos aquí obtenemos lo mismo, ¿no? Tenemos 2R coseno. Y entonces lo que está dentro de esta expresión es la solución beta de esta ecuación trascendental de acá arriba. Entonces en English obtuvo que el radio tiene que ser igual a 2R coseno de esta cociente de integrales complejas, ¿no? Acá en la parte de arriba tenemos z sobre seno de z menos z coseno y acá otra integral compleja donde estamos integrando sobre la curva, la circunferencia centrada en 3 pi cuartos de radio pi cuartos.
Entonces, esta solución que dio es consecuencia de un teorema que se tiene en variable compleja, que en realidad lo que te dice es que este cociente de integrales de hecho es igual al cero que tú estás buscando, ¿no? Entonces es importante señalar que a pesar de que la elegancia teórica de este enfoque, el cálculo directo de estas integrales involucradas es considerablemente complicado. De hecho, Ingo Ulrich en su artículo menciona que una forma para calcular estas integrales es mediante la transformada rápida de Fourier, lo cual ya es algo complicado de aplicar siquiera. Entonces nosotros vamos a dar una fórmula para encontrar esta solución. Algo interesante del artículo de Ulrich es que él mismo, Ulrich, ya conocía el método de Wellington-Seward, sí lo conocía, pero Ulrich descarta la posibilidad de usar este método para la resolución de este problema. ¿Y por qué lo descarta? Pues él menciona que una desventaja de este método, el de Wellington-Seward, es que es inestable al sumar constantes. Con esto queremos decir que una solución de una ecuación de la forma f de beta igual a cero podría derivarse por medio de este método, mientras que en el correspondiente caso no homogéneo, entre comillas, f de beta igual a c, con c distinto de cero, es difícil de implementar y conduce a expresiones que no se pueden evaluar de manera sencilla. Y resulta que este es el caso para la ecuación donde f de beta es igual a esto de aquí y c es igual a pi medios. Entonces nosotros en la tesis y ahorita en la presentación vamos a mostrar que esta afirmación no es del todo cierta y presentaremos una nueva fórmula cerrada utilizando el método de Wellington-Seward, que hasta donde se sabe es la primera vez que se aplica dicho método a este problema. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar considerando la ecuación trascendental que teníamos. Ahora, esta funciona. Nosotros queremos encontrar las soluciones a esta ecuación trascendental. Es decir, esto es equivalente a encontrar los ceros de esta función, donde pase a restarnos el pi medios. Ahora, esta función tiene dos problemas para aplicar el método. El primero es que tiene una cantidad infinita de ceros. Entonces, aquí en la derecha tenemos una gráfica de la función g en el plano complejo. Estos puntos que se ven aquí más oscuros son las soluciones reales que tiene la ecuación. Y estos puntos acá afuera, de hecho, son otras soluciones complejas que tiene. Entonces, si recordamos, eh, si nosotros encontramos una función que cumple las hipótesis del método, nosotros podemos asegurar que la función tiene un número finito de ceros. Pero eso nos dice que para esta función no podemos aplicar el método. ¿Por qué? Porque si esta función cumpliera las hipótesis, tendría un número finito de ceros, lo cual no es cierto. Entonces, en un principio no podemos aplicar el método a funciones que tienen un número infinito de ceros. Y el segundo problema es que esta función es una función entera, es decir, es analítica en todo el plano complejo. Y si recordamos la primera condición, es que nosotros necesitamos una curva donde la función no sea analítica. Entonces tenemos estos dos problemas. Sin embargo, en la tesis podemos ver que esto se puede solventar haciendo un cambio de variable. Y un cambio de variable muy específico. Entonces nosotros vamos a considerar el cambio de variable en vez de beta. Bueno, aquí debía haber puesto g de beta. Imagínense que aquí es 2 beta menos 2 beta y así. En vez de beta vamos a hacer el cambio de variable arco secante de menos z sobre 2. ¿Por qué esta? Bueno, esta tiene varias razones. Eh, este sobre 2 es para... El chiste de estos cambios de variable es que al hacer un cambio de variable, los ceros que sobreviven, por así decirlo, son los ceros que se quedan dentro de la imagen de tu cambio de variable. Esta función arcosecante compleja tiene una imagen. Su imagen es la franja con parte real igual a cero hasta parte real igual a pi. Entonces, si hiciéramos el cambio de variable al cosecante de z, los únicos ceros que agarraríamos serían estos dos. Entonces, para no agarrar este otro que no me interesa, que de hecho el que me interesa es este de aquí, lo dividimos sobre 2 para que sea de cero a pi medios. Entonces, justamente solo va a tomar este cero y este menos z solamente es para que la solución sea positiva. Entonces, haciendo este cambio de valor en esta ecuación de aquí, vamos a obtener que esta ecuación se transforma en esta de aquí. Entonces, la solución ahora esta nueva ecuación va a ser positiva. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar esta expresión. Esta de aquí, podemos multiplicar el z cuadrada, dividir, entonces podemos simplificarla a esta expresión de aquí, usando el hecho de que la solución va a ser positiva. O lo que es lo mismo, pues, pasando a dividir, a restar todo, que esta expresión de aquí será igual a cero.
Entonces nosotros podemos definir una nueva función f como esta expresión de aquí. Y esta expresión de aquí va a ser a la cual le vamos a aplicar el método Bunison-Sewell. Esta función de aquí también va a resultar no ser analítica en una curva. De hecho, debido a al arco secante, este arco secante tiene un corte de rama, que con corte de rama solo quiero decir una curva donde no es analítica, que va a resultar el intervalo -1 a 1. Y estas raíces de aquí también. Entonces, vamos a ver que la función f va a ser analítica en C, excepto el intervalo -1 a 1. El f va a tener a lo más un polo simple, va a tener un polo simple en infinito. Vamos a tener, haciendo el análisis, que esta función f va a estar acotada de esta manera, donde la epsilon va a ser cero, en este caso. En todo punto interior, estos límites van a existir, van a ser distintos de cero, y de hecho se pueden ver como estas expresiones. Pi medios por uno más el signo de t, donde esta es la función signo que vale uno si t es positivo y -1 si t es negativo. Menos t, más i veces raíz de uno menos t cuadrada menos el cosecante hiperbólica del valor absoluto de t, y f menos va a ser lo mismo, nada más que aquí con un menos. Y entonces los límites de a de t de f más sobre f menos cuando t tiende a -1 y a 1, que son los límites de la curva, van a existir y son ser distintos de cero, y va a resultar que el logaritmo de esta función a de t, que es el cociente de estas dos, va a ser Holder continua. Entonces, si nos fijamos, la función a de t en este caso se puede ver. Si nosotros dividimos f más sobre f menos, pues va a ser esta división literalmente. Entonces, lo que yo hago es dividir arriba y abajo sobre pi medios por esta expresión. Entonces, nos queda esto de aquí. Entonces, ahora vamos a usar el hecho de que este logaritmo, de esta forma de uno más i algo, sobre uno menos i algo, es igual a 2i por la arcotangente de z. Entonces, este logaritmo de aquí, cuando aplico el logaritmo a ambos lados, esto va a ser igual a 2i por teta de t, donde teta de t va a ser la arcotangente de esta función de aquí. Entonces, si nos fijamos, tal vez algo que al principio del método pueda parecer complicado es que pues, aparecen como que muchas cosas complejas, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que de hecho la función esta teta de t es una función real. Esta, como t está entre -1 y 1, esto de aquí es real. Arco secante también, esto de aquí, arco tangente de eso va a ser real. Entonces, esto ya es una función completamente real. Entonces, como esta función teta de t es acotada y continuamente diferenciable, en este intervalo esto va a implicar que este logaritmo va a ser Holder continua en -1 y 1. Y haciendo otro análisis vamos a ver que en los extremos de gamma también va a ser Holder continua. Entonces, todos los puntos del método se cumplen. Entonces, nosotros podemos concluir que la función f se puede ver como este producto, donde s va a ser una función racional cuyos polos están localizados en -1, en 1 y en infinito. Y gracias a lo que ya vimos, el polo de la función s en cero, en -1 en este caso va a ser este término de aquí, pero el logaritmo de a de -1 es cero, donde de hecho este polo va a ser de orden cero y en uno también va a ser cero. Entonces ese va a tener singularidades removibles en -1 y un 1, mientras que en z igual a infinito va a tener un polo de orden 1. Ahora, nuestra función f tiene esta serie de Laurent. Esto se puede calcular como por la serie de Taylor y ya. Entonces, esta es la serie de Laurent de f. Y por lo que ya vimos, esta exponencial se puede ver como uno más m0 por z a la menos 1, donde m0 va a ser esta integral de aquí. Multiplicando ambas series de aquí, nosotros podemos obtener que la función s se puede ver como pi medios más uno menos pi sobre 2 por m0 más uno menos pi medios z más términos, ¿no? Ya que son infinitos. Ahora bien, dado que las partes principales en -1 y en uno son cero y el polo en infinito es igual a uno, del teorema de lo que vimos, la función s se tiene que ver de esta forma, como una constante por z, más una función s, más una constante s. Entonces, comparando los coeficientes de aquí arriba y de acá abajo, pues claramente s de -1 va a ser este término, y no, s0 va a ser este término y s de -1 va a ser este de acá. Entonces, la función s va a tener exactamente esa expresión de aquí. Por lo tanto, el único cero de la función s, y en particular de f, despejando de esta expresión de aquí, igualando a cero, pues va a ser ct0 igual a pi sobre pi menos 2 menos m0. Entonces, si recordamos, este cero de aquí es el cero de la función f, pero la función f la obtuvimos a partir del cambio de variable al cosecante de -z sobre 2. Por lo tanto, si nosotros regresamos a la variable original beta,
pues va a resultar que la solución de la ecuación original va a ser igual al cosecante de esta solución menos esta solución sobre 2. Y entonces esta beta va a ser la única solución, raíz real, de esta ecuación de aquí. Entonces, recordando que la longitud de la cuerda cumple que R es igual a 2R por el coseno de beta. Entonces, reemplazando beta aquí y haciendo trigonometría con unas propiedades de coseno y el cosecante, va a resultar que R va a ser igual a R por la raíz de 2 menos 2 sobre Z0. Entonces, resumiendo lo que hicimos, vamos a tener el siguiente resultado, que es la solución del problema de la cabra mediante el método de Brownian-Stossel. Pero la solución del problema de la cabra viene dado por R va a ser igual a R grande por la raíz de 2 menos 2 sobre pi medios, pero pi menos 2 más 1/pi, la integral de -1 a 1 de esta cotangente de aquí. Entonces, esta representación, además de ser más sencilla, ya que aunque bueno, para ciertos ojos podría ser más compacta la de Ulich, en realidad esta es más sencilla, ya que esta integral de aquí que aparece es completamente real. Y esta se puede analizar e integrar de forma de cualquier método que tú tengas para integrar funciones integrales reales, se puede utilizar aquí. Entonces aquí pongo como esta gráfica de la izquierda es la función, es esta cotangente de aquí adentro. Esta función de aquí adentro de la integral se ve así. Y la puse porque se ve padre, se ve como una ola. Y la figura 6 es una comparación de las dos fórmulas, la que encontró Ulich y la que yo demostré en la tesis. En la parte de abajo, en el eje X, pues, tenemos la cantidad de decimales calculados. Y en la parte Y tenemos los segundos que tardó el programa, que en este caso es matemática, para calcular la integral. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, para 1000 decimales, pues el método de Boolean-Sword, el programa matemática tardó aproximadamente 30 segundos en calcularla. Y mediante el método de Ulich tardó pues casi 10 minutos, casi 6 minutos. Como 8 minutos más bien, 8 minutos tardó. Entonces, esta solución, aparte de ser a mi consideración más elegante y más sencilla, también es más fácil de calcular numéricamente. Y esta, además, como ya mencioné, es una fórmula cerrada explícita para el cero. Aquí ya no mencionas, no tienes que integrar sobre alguna curva y demás, no, la solución es esta exactamente. Entonces, ¿qué podemos concluir del método? El método, aunque ya no lo puse aquí, también funciona para localizar y contar cuántos ceros hay en regiones, que ese es el ejemplo que se da en la tesis. El primer ejemplo que se da en la tesis es un ejemplo donde se localizan ceros y se cuenta cuántos hay en una cierta región. Fórmula cerrada para ceros, que es el caso de esta solución al problema de la cabra. Podemos dar fórmulas explícitas para ceros de ecuaciones trascendentales. Y tres, construcción de funciones inversas, ya que tú puedes definir una ecuación como f de x igual a y, y tú quieres despejar x, ¿no? Entonces eso en realidad lo que estás haciendo es encontrar la inversa. Entonces también podemos encontrar funciones inversas con este método, que es lo que se muestra en el ejemplo 3 que viene en la tesis. Ahora, tal vez todas estas hipótesis que vimos del método pueden parecer que son demasiado para que las funciones lo cumplan, pero en mi experiencia casi prácticamente toda función que yo me he encontrado la he podido transformar para aplicar el método y casi prácticamente todas cumplen las hipótesis. Entonces, en realidad es un método aplicable a casi todas las ecuaciones, suficientemente decentes y no tan decentes. Que aquí no se vio, pues el ejemplo 3 es una función un poco complicada, pero aún así se puede aplicar. Y entonces el método es para cualquier persona puede resultar muy interesante y muy importante para encontrar ceros de ecuaciones diferenciales que por otros métodos es inviable, ¿no? Y aquí está la bibliografía básica con la que se dio la tesis y eso sería todo. Entonces, Muchas gracias gracias, por Francisco. escuchar. Muchas felicidades por tu trabajo. Está muy impresionante. ¿Alguna pregunta que tenga? Bueno, por mi cuenta, ¿podrías hablarnos un poco más sobre los otros problemas, los ejemplos que no diste? O sea, como que más o menos qué funciones o de encontraste la inversa o de qué función encontraste la cantidad de ceros o no fue para alguna función en específico. Sí, sí, fue para una.
Aquí eh, puedo enseñar ahora un ping-pong. Sí, claro. El primero, aquí tiene bueno, se llama problema del buen planteamiento para la ecuación de elasticidad lineal isótropa. Es un poco redundante y esto más que nada es el contexto de la ecuación, pero al final de cuentas, mejor bajo la ecuación directamente, para resumir. Al final de cuentas, esta función, ¿cómo se dice? Ahí se me olvidó cómo se llama este símbolo. ¿Delta? Ajá, delta, sí. Esta función delta, si nos fijamos, está en términos de z. Bueno, la eta no importa. Más bien nos fijamos en esta ecuación h. Entonces, aquí hay unas ciertas condiciones para este tipo de ecuaciones. Lo que buscamos es ver que esta ecuación, esta función de aquí, tiene soluciones puramente imaginarias, es decir, solo es y por un número real. Entonces, eso es un problema como de localización, saber que solo su solución solo es son puramente imaginarias. Entonces, nosotros lo que hacemos es agarrar esa función, dividirla sobre z y aplicar el método de esa función. Y aquí lo que hacemos es literalmente comprobar todas las hipótesis que se cumplen pues, rigurosamente y al final se demuestra que las soluciones a esa ecuación se ven de esta manera, donde esto es un número real, no un número real, y de hecho pues entonces encuentras que de hecho sí son puramente imaginarias las soluciones y eso implica algo de estas ecuaciones lineales isótropas que cumplen o cumplen algo, ¿no? Ese es el primer ejemplo, donde se usa para localizar ceros. El segundo ejemplo que se vio en la tesis es justo el problema de la cabra. Aquí se prueban todas las hipótesis ya de forma rigurosa. Y el último ejemplo, que también es algo bonito, si encontramos bueno, encuentro la primera expresión de fórmula cerrada de la inversa de la función logaritmo integral. Pues no existe ninguna expresión analítica en la actualidad y yo encuentro la primera, o por lo menos de la de mi investigación, y la que investigamos pues es la primera vez que se obtiene. Entonces, la función logaritmo integral se expresa como esta integral de 0 a x de 1 sobre el logaritmo de u. Eh, y esta, por qué intenté encontrar la inversa de esta función cuando pude haber encontrado la inversa de cualquier otra? Bueno, pues porque esta tiene un poco de importancia. Este, resulta y resalta que el teorema del número primo, el teorema del número primo es como esa función pi de x es la cantidad de primos menores que x, y el teorema del número primo te dice que se cumple esta equivalencia sintótica. Y de hecho de esto se puede probar que el enésimo primo es sintácticamente equivalente a la inversa del logaritmo integral de valor en n. Y aquí hay una comparación, por ejemplo, del enésimo primo con la inversa del logaritmo integral. Y entonces encontrar representaciones para la inversa del logaritmo integral te ayuda para comprender un poco más cómo es esta diferencia entre el enésimo primo y esta función. Hay unas expresiones como series infinitas de la inversa, pero yo encuentro una fórmula explícita. Entonces yo trabajo sobre la ecuación Lie de x igual a y y hago unos cambios de variable. Entonces en realidad trabajo sobre esta función. Y entonces trabajando sobre y viendo que se cumplen igual las hipótesis, que esta es mucho más complicada, pues podemos encontrar esta representación para la inversa de la función logaritmo integral. Y esa es una fórmula cerrada que se vale para todos los números, incluso complejos, con parte real mayor que cero. Entonces esta es una aplicación muy específica para encontrar inversas, por ejemplo. Bueno, y eso fue como los tres ejemplos que se ven, que se trabajan en la tesis. Muchas gracias. También otra pregunta. Bueno, esos resultados, los cuales encontraste, dices que son la primera vez que se halla, por ejemplo, esta forma cerrada de la inversa y así, ¿planean publicarlo en algún lado o ya está publicado o algo Sí, así? sí, mm, tanto el de la cabra como el logaritmo integral. Ya, ya estamos, no, ya están en escritura los artículos a ser publicados, los dos, Perfecto, perfecto, entonces. junto con mi asesor, ¿no? Él fue Ah, el sí, que muchas me metió la felicidades. idea. Ah.
Y bueno, una última pregunta que no sé si tenga sentido o no, pero bueno, o sea, las ecuaciones que están resolviendo pues son trascendentales. ¿Se puede decir algo, o sea, si son racionales, como que este método te da algo como que muy trivial o no tiene sentido? De hecho, eh, el método se puede aplicar para cualquier tipo de ecuación, o sea, no importa que sea trascendental o no. También, de hecho, para polinomios se puede aplicar. De Sí, hecho, porque... si te Ujú. fijas, el primer ejemplo que vimos, en realidad solo raíces. Entonces, en realidad, esa ecuación era un polinomio de grado 4 que para grado 4 sí hay métodos para resolverlo, que es el método de Ferrari o no me acuerdo si me estoy confundiendo con el otro, Cardano, no sé, ajá. ajá, de Cardano, de grado 4. Pero pues la forma de expresar estas cosas como una solución de un polinomio de grado 4 es muy complicada y de ahí no se ve directo que la solución tiene que ser puramente imaginaria. Y de hecho este problema de la ecuación lineal isótropa es ya algo que he estudiado y la forma convencional de resolver ese problema es justamente con el principio del argumento, que es otra forma de hacerlo, pero ese se torna muy complicado también. Entonces esta es una forma más sencilla. Y algo más fuerte del método es justamente esto. Cuando tú haces cambio de variable, por así decirlo, tú puedes restringir los ceros. Entonces, para una ecuación de grado 5 o 6 si solo te interesa un cero, tú puedes hacer un cambio de variable para aislar, por así decirlo, solo ese cero. Y entonces vas a poder encontrar una expresión para solo ese cero que te interesa. Sí, así como hiciste con el arco secante, digo, el secante Ajá. de esa expresión entre dos, ¿no? Ajá, para aislarlo, ¿no? Ujú. Pero Ok, bueno, igual también, si no haces eso y trabajas con una expresión que tenga todos los ceros, pues igual te va a salir un polinomio del mismo grado de los ceros que tenga. Pero sí va a ser un poco más complicada el polinomio ese. ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que si no hay más preguntas, yo nada más quiero concluir la sesión. Muchas felicidades, Francisco. La verdad es que me gustó mucho los resultados que sacaste, sobre todo esta parte que ya están por los artículos por ahí, ¿no? Y pues bueno, aparte de felicitarte, pues nada más, ya para finalizar, quiero invitar a todas las personas a nuestra siguiente sesión, que va a ser el jueves 8 de mayo, a la misma hora, aquí a las 6. En esta ocasión va a estar Juan Carlos Preiser hablándonos acerca de espacios monótonamente monolíticos, su relación con la propiedad de... ¿Vale? Si quieren participar, ya sea con una plática, pues pueden pedir informes a este correo que aparece aquí en pantalla, que es usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx. Y también todas las pláticas las tenemos guardadas, incluida la tuya, Francisco, va a estar ahí en un tiempo, en un rato. Entonces, por si quieren echarle una ojeada, pues pueden ir a la página de Facebook del Seminario de Divulgación de Tesis o a la página de YouTube, también del seminario, ¿vale? Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, Francisco, por tu plática. Si no hay más, esto sería todo por ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Sí, nos vemos, Francisco. Muchas felicidades. Bye, bye. Muchas felicidades. Entonces, déjame dejar de compartir.